están nerviosos, ¿no? Los muchachos. ¿Porque me puso un traje? Sí, debe ser. Vieron que en las encuestas es difícil creer ahora, pero le van buscando la vuelta para encontrarle alguna rigurosidad o un poco más de rigurosidad. Entonces lo que hacen es promediar, agarran 20 encuestas, la promedian, y además miran la evolución. Entonces, bueno, el promedio de las encuestas le da más rigurosidad, y el mirar la evolución te dice, bueno, quizás no sea justo en ese número, pero estás subiendo o estás bajando, ¿no? Y vi 2 trabajos ayer que en ambos estaba el Frente de Todos subiendo en los últimos 4 meses. En uno lo daba empatado con las mejores encuestas son las que no se publican, ¿no? Las que claro. Son para mostrarle al político y no salen en los medios. Y en otro lo daba levemente arriba del Frente de Todos, que es la primera vez que lo vemos eso en mucho tiempo. ¿Levemente arriba? Levemente arriba, un par de décimas, digo. Pero lo que importa es la evolución, ¿no? Se lo ve mal a Juntos por el Cambio, se lo ve mejorando de a poco al Frente de Todos. Nunca hubo mucha diferencia entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Nunca se alejaron ellos, como dice Giacobbe o alguno de esos, ¿no? Se ve bien a Milei, 18, 19 puntos. Ahora, a mí me parece que ellos siempre lo supieron, ¿no? Que es demasiado reciente el desastre que hicieron como para que no tengan un techo complicado ellos. Y bueno, les salió bien, apareció la pandemia, apareció la guerra, pero en cuanto se tranquiliza la cosa, el Frente de Todos de a poquito se va recuperando. Y si con esta inflación, recién me pasaban 5,5 para octubre, vos decís es mucho, sí, bueno, pero es mucho menos que 7,7 que llegamos a estar, ¿no? Y que parecía que no podíamos romper el piso de 6, ahora está en 5,5. Y con 5,5, pero con alimentos en el 3 y pico. ¿Sí? Hay otras cosas que han subido, ¿no? Los alimentos, no subieron tanto los alimentos en octubre. Entonces uno dice, bueno, sinceramente yo soy de los que creo que Massa lo va a lograr, o sea que de a poquito, viste que yo digo, ¿cómo le va a ir? Más o menos le va a ir, es decir, de a poquito lo va a ir llevando a una inflación que no sea el 100%, ¿no? Claro, si vos llegás con la misma inflación que Macri, con todas las cosas que te pasaron, si llegás, Macri se fue con el 56, si llegás con ese número, dice, bueno, ustedes recibieron un país perfecto y lo llevaron al 56, nosotros recibimos 2 de FAUL, uno privado, uno de FMI, tuvimos una pandemia, una guerra y terminamos en lo mismo, y es un dato que para ellos es preocupante. Y a mí me parece que hay un sector de Juntos por el Cambio que lo que hace es, bueno, si en el juego de la democracia yo pierdo, la rompo, ¿no? Porque a este juego pierdo yo. Claro. ¿No? Entonces, me parece que ayer, te escuché a vos, por supuesto, tu editorial recién, y concuerdo, 100%, ellos salen a romper la democracia en el ámbito de, ¿no? A pudrirla en el Congreso. Claro. Ya la pudrieron en la justicia, el Poder Judicial, y ahora la están pudriendo en el Congreso. El no reconocimiento de Moró es un dato, ¿no? No menor, las excusas son tontas. Son mentiras, pero aunque fueran ciertas, siguen siendo tontas, ¿no? Banales. Cada vez se esfuerzan menos en buscar excusas para hacer las cosas. Y a mí me parece que es eso. En una región en donde está complicado, ¿no? A Lula se le complica asumir, porque hay un sector de los milicos también. Todos son sectores, ¿no? Que se la complica, sigue habiendo problemas en Bolivia, hay rumores también en Chile. No digo que es imposible que estos tipos hagan un golpe blando. A mí me parece que por ahí está porque Cristina juega con Massa, ¿no? Porque tiene llegada a sectores que si vos no conversás todo el tiempo, por ahí se van con ellos. Y no hay muchos hoy que quieran seguir la locura de Macri y Bullrich, pero por lo pronto, a mí me parece que hay un par de actores ahí importantes para mirar qué hacen. Uno es Larreta y otros son los radicales. O sea, ¿hasta dónde van a acompañar en este juego de romper la democracia? Porque si estas cosas suceden y nadie dice nada, ¿no? Como lo del martes. Me mandaban una captura que decía Navarro, en La Nación Más, Navarro pidió una pueblada, qué sé yo. O sea,
a manifestarse le llaman puebladas para ponerle un tono... O amenaza también, porque todos los títulos que vinculan a Daniel Catalano, de Claro. AT Capital, que lo han anunciado, Amenaza dicen no me amenaza. parece. Si me Sí. dice todas las capturas, después las Claro. compartimos. De quién, O pero- sea, una manifestación Sí. pública Es una amenaza. es una amenaza. Sí. Claro. De alguna manera para igualar, ¿no? Como ellos son golpistas, que incluso... Estarías haciendo un golpe desde acá, sería así. Y sí, yo cuando me agarrás motivado... No Ahí vienen sea, los tanques. no sea cosa que te encuentren en un helicóptero de cartulina. Sí. Si te agarran con eso, sonaste. Claro, claro. Pero bueno, me parece que tiene que ver con eso, con que ellos bueno, después de un gobierno como el que tuvieron, es difícil ganar la próxima elección. Tiene que ser muy malo el oficialismo. El oficialismo ya de por sí suele tener más herramientas para ir a una elección. No digo que... No estoy diciendo que Frente de Todos va a ganar las elecciones. Estoy diciendo que ellos, ante el primer temor, cuando ven que, bueno, el gobierno no cayó, el dólar... En el mercado están diciendo que el dólar oficial, que el dólar de equilibrio, que el dólar en el que se podría abrir el control de cambio, que ellos le llaman el cepo, que es 2.30. 2.30 es mucho menos que 300 que valen los dólares paralelos. No se va a abrir ahora porque no hay tantas reservas, pero quiero decir que es muy difícil que en este ámbito se dispare y se vaya a 500, 600 dólares, como pensábamos que podía ocurrir hace nada, Sí, sí. ¿no? Hace nada. Cuando el marido de Pampita dijo 400, una locura. Bueno, nada era una locura en ese momento. Hoy ese escenario no pierde, no digo que no hay ninguna posibilidad, es un escenario que empieza a caer como probable. Entonces ellos dicen, bueno, si no se les va a pudrir, si no se les va a ir el dólar a la mierda, si la inflación en vez de seguir subiendo, también pensábamos, la verdad pensábamos que íbamos a un escenario de 10, 12% mensual de inflación, 15% mensual de inflación. De a poquito está bajando. Y ellos empiezan a pensar que por ahí no ganan, ¿no? No que seguro pierden, que por ahí no ganan los tipos, ¿no? Y me parece que tiene mucho que ver con las actitudes que están tomando. Ujú. Yo no sé qué va. Ahora nuevamente estaba la versión ayer que salía una pena de 3 a 6 años para Cristina con inhabilitación. Es decir, vuelven, la habían sacado, ahora vuelven. Es tan promiscuo todo que uno puede saber lo que está pasando en Sí, un ¿y tribunal, qué ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el martes Cristina al Tribunal Oral Federal número 2 de Gorini, Jiménez, Uriburu y Basso les hiciera el mismo gesto que ayer hizo Ritondo, por ejemplo? Claro. ¿Qué estarían diciendo de ella al Claro. día siguiente, el 7 de este año? Claro. Sí, ahí en principio, entre las variables que pueden suceder, decíamos, todas igual van a encajar bien para el título de Clarín. Digo, toda sentencia que se conozca el martes le va a venir bien, porque lo que veníamos diciendo, van a tener, el concepto de fondo lo van a tener. Sí, el tribunal todavía puede salvarse. Me parece que no es Cristina la que tiene que salvarse el martes. Es un sector del Poder Judicial que todavía está a tiempo de decir que no es lo mismo, aunque vengamos diciendo que es lo mismo, y sí puede diferir la inhabilitación el pedido de inhabilitación absoluta y perpetua en el monto de la pena o en algo menor a eso. Claramente ahora Cristina viene diciendo me quieren muerta o presa, habrá que ver qué es lo que quiere quienes le escriben al Poder Judicial ese fallo, ¿no? Que claramente no Sí. son los mismos jueces. A mí me parece que aunque sea sin la inhabilitación, aunque sean 3 años, aunque sea poco, el tamaño de la farsa, Claro. o sea, el solo hecho de ver a cantidad de jueces, de fiscales, de intelectuales, de periodistas, de dirigentes opositores, no sé, lo que dijo Larreta el otro día, Sí. en un expediente que uno ve y dice, che, no solo no hay pruebas para la culpabilidad, está lleno de pruebas para la inocencia, ¿no? Ojalá cualquiera quisiera que cuando tengas un juicio haya tanta gente que vaya y diga, ¿no? Es inocente. Igual el tamaño de la farsa es muy grande, porque una cosa son las payasadas que han hecho de seguirle juicios a Cristina y nunca ir al juicio oral, nunca llegar a esa instancia. No digo que no haya pasado, ya hay otras personas que fueron procesadas y que están presas, que ya ha ocurrido. Hacérselo a Cristina, bueno, tiene otro porte, ¿no? Sí. Por el puesto que ocupa y qué sé yo. Me parece que de todas maneras queda muy manchada, muy manchado el Poder Judicial con una condena, aunque sea mínima. Y se aseguraron tener durante todo este gobierno un juicio oral y público abierto contra la vicepresidenta. Digo, más allá de que se demoró un tiempo por el parate Claro. que generó la pandemia, porque hubo interrupción del trabajo judicial, estos 3 años que duró el juicio de obra pública fueron casualmente los 3 años de gobierno. Y para el año que viene ya le tienen preparada la parte elevada en el top 7 de cuadernos.
Digo, le garantizaron todo el gobierno con un juicio oral y público. Que sigan cuadernos después de que todos sabemos que de la forma que fueron escritos, la tachadura, que hay 3 o 4 letras distintas, y que bueno, eso habla de la baja densidad democrática que seguimos teniendo. Pero digo, me da la impresión de que ellos están empezando a preocuparse porque pueden perder la elección y porque el olor a derrota puede hacer que se separen. Sí, y tomo algo de lo que decís de eso, de si hay una oposición con la que se pueda dialogar, ¿no? Me parece que la preocupación hoy del gobierno. Ayer comentábamos el proyecto de creación de las universidades. Había sido consensuado con un sector, la bancada de Martín Lustó, por lo menos, y había aportado una de las universidades, la de Saladillo, se había hecho a propuesta de ellos. Pero después, cuando ocurre todo eso, entran todos en la misma. Sí. No hay ninguno que se diferencie porque sabe que al otro día aparece, ¿no?, el dedo acusador desde los medios opositores, ¿no? Claro. Y a partir de ahí le hacen un escrache, entonces se alinean todos y decíamos, la lógica Fernando Iglesias después es uniforme a todo el bloque opositor, ¿no? Los gestos, los gritos, los golpes, bueno, todo esto. Hay un hilo conductor entre todos estos temas, porque yo me acuerdo cuando fue el fallo de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura, que algunos dijimos esto, es un pequeño golpe institucional, no un golpe de Estado, porque no toma el poder del Estado, pero sí un golpe institucional dentro del Estado. Y muchos decían, no, bueno, no es para tanto. Fíjense que a partir de ese punto, la Corte Suprema ya logró paralizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. A partir de ayer, porque todo lo de ayer surge, o por lo menos la oposición se agarra de una excusa que tiene que ver con la polémica que se generó alrededor de los nombramientos del Consejo, queda paralizado el Congreso, porque el Congreso no va a volver a sesionar este año y probablemente no pueda reunir número para sesiones extraordinarias durante el verano, y habrá que ver qué pasa a partir de marzo del año que viene en plena campaña. Es decir, a partir de esa jugada de Rosati, se van desencadenando como un dominó distintas cuestiones que lo que van haciendo es restringiendo el poder político, porque que no funcione el Consejo de la Magistratura es menos poder político, que no funcione el Congreso es menos poder político. Están cortándole las alas de a poco al poder político, que es el que representa al pueblo, desde un sector del Poder Judicial, que sabemos que es el poder de control, el poder que se guardaron para sí las minorías, la aristocracia, para que el pueblo no cometa excesos. Eso está dicho en la teoría democrática de Estados Unidos de fines del siglo XVIII, de principios del siglo XIX. Es algo que está aceptado por la ciencia política. Entonces tenemos un contrapoder como es el Poder Judicial, que a partir de un pequeño golpe institucional fue haciendo caer piezas de un dominó que lo único que hacen es acotando la posibilidad justamente de oponerse a ese avance. Claro. Sí. Y habrá que ver, digamos, cuáles son las siguientes estaciones que tiene ese recorrido. Hay otra cosa que ayer me comentó un empresario y que me parece que se ata a esto. El empresario me dice, la va a bajar la inflación Massa porque está apretando a todo el mundo, ¿no? O sea, utiliza el poder del Estado cada vez que se sienta a conversar. Y ahora va a tener una herramienta que nadie tuvo, que es este acuerdo con Estados Unidos. Dice que el acuerdo con Estados Unidos, además de que tenés la lista, claro, aunque te sientes a hablar de cualquier cosa con el tipo. Con la lista acá al lado. Saben que sabés. Con la claro. lista. Con la lista. Además de eso, dice, el 80-90% de los negocios de subfacturación y sobrefacturación que se hace mucho en el campo y qué sé yo, se termina, porque esa es la guita que quedaba allá. Dice, allá en Estados Unidos los bancos son muy, muy controlados. A pesar de ser controlados, hacen trampa. Pero ahora Argentina le va a decir, ¿entendés? Dice que ya los bancos empezaron a decirle a sus clientes, llévate la guita antes de fin de año que nosotros no queremos quilombo, ¿no? Entonces ahí puede generar un ingreso de dólares, Argentina, un ingreso de mayor recaudación, entre paréntesis la recaudación subió un 90% y la del IVA subió un 96%, eso quiere decir que el consumo crece. Y además va a haber menos fuga o va a disminuir, pero de manera, puede disminuir 80-90% la fuga que hay en Argentina. Ahí se suma otro dato. Si vos disminuís la fuga, en algún momento podés abrir el mercado cambiario, porque no se te va toda la guita. Si abrís el mercado cambiario, el dólar va a encontrar un precio de equilibrio que está por abajo de esos 300. Todo el mundo está diciendo que el precio de equilibrio es 2.30. O sea, no te va a fijar el precio del dólar la fuga.
Exactamente. Y te agrego algo Entonces más. es un cambio muy profundo, que empezó con Cristina en la OCDE en 2010, 2011, ¿no? Creo que estaba Vudú en ese momento, pero que con Estados Unidos costaba cerrarlo y que Massa lo cerró. Digo, ahí se agrega otro elemento en esta lucha de la política contra las corporaciones. Bueno, la política ahora tiene algo sobre la mesa para sentarse, que es este acuerdo que lo firma la semana que viene Massa con el embajador en el Ministerio de Economía. Y te agrego algo más que también hablaba ayer con un empresario, espero que con otro. No sé. En Estados Unidos la plata esa se queda quieta, ¿sí? Por el interés que te da el sistema bancario norteamericano, que ahora es un poco más alto, históricamente siempre fue un punto y pico, pero en dólares te sirve. Si la tenés acá, vos la podés tener en un plazo fijo, pero en la Argentina el plazo fijo no siempre ganás, a veces ganás. Entonces es guita que es más probable que se reinvierta en otros negocios. Claro. Porque teniéndola afuera el negocio es tenerla quieta, teniéndola acá el negocio no es tenerla quieta, es invertirla, es hacerla laburar. Claro. Entonces eso va a generar también, esperan en el gobierno, un shock el año que viene de inversión no externa, sino de adentro, pesos argentinos o dólares pasados a pesos para justamente abrir un local, contratar más gente y demás, cosa que va a impulsarse aún más si baja la inflación, por supuesto. Sí, ahí fundamentalmente, además del dólar, además de la recaudación, me parece que el hecho de que en este país, en donde el desbande de este país viene cuando el Estado se debilita, cuando la política se debilita, y hay algunas corporaciones que juegan, incluso a veces medio suicidio. Digo, en 2001 no se salvó casi nadie. Durante el macrismo perdieron, digo, los grandes, los que jugaron con Macri, perdieron, pero bueno, tienen esa actitud de patrones de estancia. Ahí me da la impresión de que ellos están jugando a eso, pero que van perdiendo herramientas para dar esa pelea, ¿no? Es bueno, y yo creo que es bueno que Massa avance en esa dirección tomando esa herramienta, ¿no? Creo que por ahí a otro ministro de Economía le costaría, empezarían a criticarlo diciendo se busca entrometer en las finanzas de los empresarios, como siempre lo mismo. Claro. Como Massa es un tipo indudablemente pro empresario, claro, o cercano a los empresarios. Nadie le va a decir que es comunista. Claro, nadie le puede decir comunista. Claro. Y que él tome esa herramienta me parece muy bueno, ¿no? Porque obviamente les cambia la ecuación, como decís vos, ojalá genere todas esas consecuencias, ¿no? La medida, pero me parece muy bueno que tome. El otro día él mismo dijo, sí, yo le dije a un amigo, al de Singenta, que intervenga en el mercado. Sí. Que eso es un pecado, ¿no? Y él lo dijo casi fanfarroneando, diciendo, sí, yo lo hice. A mí me parece que por ahí es donde pasa cuando uno dice, bueno, ¿qué le ve Cristina Massa? Porque no piensa como nosotros, ¿no? Me parece que lo que le ve es eso, un tipo que tiene una actitud y una agresividad en la negociación con estos tiburones. Yo hablé mucho con Guzmán eso, que para mí es un buen economista, pero yo le decía, este país, porque él hacía como 10 años estaba en Estados Unidos, este país es otra cosa. Acá estos muchachos son todos los delincuentes. Así que sí, no confíes que la libertad, que el mercado, qué sé yo, pero te van a pasar por arriba. Te van a pasar por arriba. Parece que Massa habla un poco mal, más el idioma de ellos, ¿no? Vamos a ver, de todas maneras me da la impresión de que la gente de Juntos por el Cambio está nerviosa. Algunos gobernadores están contentos, los gobernadores que hubo en la reunión del otro día del Norte Grande están contentos, a ellos les va bien, todos ruegan que baje la inflación, obviamente, ¿no? Son todos los que, digo, cuando vos ves el Congreso, les tiene que ir bien además, que cada uno de esos te manda un montón de diputados, te manda los senadores, necesitas que les vaya bien, ¿no? Bueno, a los del norte les va bien. A los del norte les va bien. Hay algunos gobernadores con imagen muy alta, mucho mejor que la del gobierno en general. Sí. Claro, la inflación los afecta, pero en su gestión son muy buenos. Yo el otro día comentaba, Silioto tiene 70%. Entonces, hay un montón de gobernadores. Jalil, Quintera, Zamora, hay varios. Muy bien, hay economías a las que le va muy bien, economías del interior a las que le va muy bien. El tema es la inflación, que obviamente los afecta a todos, ¿no? Y por eso esta estrategia de desdoblar también. Por eso cuando uno dice acá, che, bajó del 7,7 al 5,5, porque la gente
putea igual, porque además el 5,5 es un promedio, claro, y capaz que algo te subió un 30. Y tarda en sentirse, digo, también no es que vas a ir hoy a la góndola del supermercado y encontraste la diferencia. Claro, exactamente. Y quería hacer una cosa, lo que decía Nico también, con esto de la pérdida de poder institucional, que en realidad digo es pérdida de derechos en definitiva, porque las instituciones nos representan. Hay un complemento de Rosati en Rosencrantz cuando dijo esto de, bueno, no hay presupuesto para tantos derechos, ¿no? Me parece que también es qué es lo que de alguna manera nos queda ante un 2023 que disputa la derecha, que si lo eventualmente ganara vendría justamente por nuestros derechos, porque ya lo dijeron. Y a dónde vamos a terminar recurriendo ante este tipo de embates, porque lo que vimos ayer en el Congreso es de alguna manera la expresión exponencial de lo que vienen haciendo afuera, esta vez adentro, cosa que pareció un montón y se pudo, y hoy me parece que el límite se va a autosuperar, pero efectivamente están dándonos un mensaje permanente de no vamos a usar las instituciones para garantizar derechos. Me parece que es como más preocupante que el gesto de Ritondo, que capaz que si alguien en ese momento no está enfocando ni nos enterábamos. Me parece que lo que están diciendo es, ya no nos importa este simulacro. Ya no es solo un simulacro del Poder Judicial, ahora también visibilizaron que es un simulacro del Congreso. Hay algo ahí ¿vos te acordás lo que fue la rebelión Carapintada en el 87? Era un emplazamiento que le hace Aldo Rico y otros, no había ningún general, ¿no? En general, eran coroneles, teniente coroneles, un emplazamiento a Alfonsín para una democracia con impunidad, ¿no? O sea, romper un poco con el circo que se había iniciado con el juicio de las juntas, ponerlo con el Nunca Más o con la CONADEP, y Alfonsín termina cediendo, ¿no? Pero el emplazamiento fue ese. Tenemos que ir a una democracia con impunidad, si no, no hay democracia. No fue un golpe clásico, es verdad. Y creo que estos golpes institucionales que marcaba recién Nico, tampoco son golpes clásicos. No. Pero sí vacían de legitimidad a las instituciones. Del mismo modo que aquel movimiento Carapintada vació la democracia uno de sus contenidos fundamentales, que era la justicia. Pues después vino un punto final, después vino obediencia de vida, que pavimentaron el camino a los indultos menemistas. Con lo cual, yo estaría muy atento a esto que pasó. Comparto que están nerviosos, me parece que están nerviosos, me parece que es la acción de gente que sabe que acá hay algo que está sucediendo, está ocurriendo, como también sabían los militares que se les terminaba. Menem casi les bombardea el edificio Libertador, no sé si te acuerdas, 3 de diciembre del año 1990, sí, claro, con Seineldín creo que se había... Claro. Bueno, acá hace falta que alguien tome esa decisión, si es Massa, si es Cristina, si es el gobierno, digamos, pero en algún momento hay que plantarse frente a lo que son embates de estas características, que lo que hacen es debilitar la democracia y facilitarle el camino a las corporaciones, porque de última... ¿Qué representa esta gente? Dinamitaron una sesión donde se estaban creando universidades. Bueno, ahí hay un gran tema que reconozco que no comprendo del todo. No tanto que lo hagan, sino que lo digan con tanto énfasis, que salgan a los medios a decir no queremos más universidades. Siempre hay una razón, un argumento, ¿no? No van a decir porque se me canta. Siempre le agregan algo, te meto preso porque hiciste esto, te mato porque, qué sé yo, prohíbe a las universidades por esto. Pero hay que salir, ¿no? Hay que hacer campaña diciendo, nosotros no queremos más universidades, nosotros no queremos más derechos. Usan la palabra no queremos más derechos, la verdad. Dicen no queremos más derechos. Dicen que no hay planificación, que no están planificadas, que son negocios de... Son todos expertos en universidades. Sí, claro. Sí. No, pero además fíjate que hacen si me preguntás a mí, qué sé yo, no sé, la verdad, a mí... Es difícil que te sobren universidades, digo, claro, ¿no? Como... Pero además fíjate que hacen este circo. Es un país grande, si no tenés si no tenés que... Yo me acuerdo, yo vivía en Talarno, iba a Panamericana, y a la tarde acá del centro tardaba como 2 horas. Claro. Yo trabajaba. Entonces después, viste, te pasaba 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, y 3, 4 horas en la universidad, y laburaba, te mataba. Entonces tener una universidad, después se abrió allá en Pacheco, y... Te cambió todo. Y claro. Pero además fíjate que esto, ¿no? Al mismo tiempo hacen este circo en contra de las universidades y después salen a hacer hilos donde dicen los únicos que nos preocupamos por la educación en la Argentina somos nosotros. Sí. Hay una... Ya no una contradicción entre la realidad y el discurso, sino entre el discurso y el discurso de la mañana, claro, y el de la tarde. Y como justamente no tienen nadie que les repregunte, no tienen nadie que les incomode, no tienen nadie que les haga dar explicaciones, pueden hacerlo, pueden ir adaptándose
y adaptando su discurso a lo que necesita el momento para oponerse o para plantarse en función de lo que dicen los focus group o las encuestas. Sí, igual este circo de ayer tapó bastante bien todo lo que pasó con las asesoras de Milman y borrar pruebas, digo. En ese sentido, operó bien. Está bien, es interesante. Pues sí, pasó